Desde la hora de la verdad tenemos que decir que nos oponemos, que protestamos, que no aceptamos la tentativa que nos están haciendo desde el gobierno nacional para dejar la historia de Colombia en un empate entre las atrocidades de los grupos guerrilleros que han cometido todos los desmanes imaginables contra el derecho internacional humanitario y nuestras gloriosas fuerzas militares, a quienes le debemos nuestra supervivencia como país civilizado, como país libre, como una democracia constitucional que con todos sus defectos nos ha conservado en la cresta de la ola de esta lucha en el mundo entre la democracia y quienes quieren matarla a través del terrorismo. No aceptamos ese empate. Un empate que propone el famoso documento del Centro Nacional para la Memoria Histórica, contratado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y ya explicó el vicepresidente de entonces, Francisco Santos Calderón, por qué y con cuáles objetivos, pero que ha sido desarrollado durante este gobierno para presentarlo como un documento final, lapidario, sobre la historia de Colombia. El que ha sido utilizado por el presidente Juan Manuel Santos para presentarse ante la Corte Constitucional con un propósito clarísimo, que es el de pedir la impunidad para las FARC. Empezando por negarlo. Dentro de la vieja dialéctica comunista no hay nada mejor que negar aquello que se quiere conseguir. Lo que se quiere conseguir es la impunidad para las FARC. Y lo dice el presidente Santos, ya vamos a explicar cómo, y lo dice su contratista, el fiscal general de la Nación, que con los argumentos más especiosos y con el lenguaje más anfibológico que pueda uno imaginar, trata de sostener que aquí no hay una tentativa de impunidad. No, es la consumación de la impunidad a través de los mecanismos de un derecho falseado, de un derecho incompleto que desconoce y que le da las espaldas a las grandes conquistas de la humanidad en los últimos años en materia de derecho internacional humanitario. La propuesta desemboca en una proposición como la siguiente, o en una sentencia como la siguiente. Las FARC han cometido equivocaciones, ya a los delitos ya no los llaman delitos, sino que los llaman equivocaciones. Ha cometido equivocaciones, ha cometido excesos, pero tenemos que confesar que el Estado, es decir, nuestras fuerzas militares también. Luego estamos empatados. Las fuerzas militares le piden perdón al país, las FARC le piden perdón al país y estamos empatados. Protestamos. Nos negamos a aceptar esa indignidad, esa iniquidad. Y vamos a explicar por qué. Estamos orgullosos de nuestras fuerzas militares, lo decíamos, porque estamos orgullosos de un país que a pesar de todo ha logrado conservar su dignidad y su libertad, a pesar de todo. Y eso se lo debemos a unas fuerzas militares inspiradas en el servicio de la Constitución, en el servicio de la ley, en el respeto a los derechos humanos, hasta el punto en que esas fuerzas militares merecen mucho más del 80% del respaldo de los colombianos cuando por ellos se les pregunta. Por el contrario, las FARC son una organización procomunista que comete sistemáticamente todos los abusos y todos los crímenes contra la población. Recluta a los niños, recluta a las niñas, siembra el territorio nacional. El Centro de Memoria Histórica habla de minas abandonadas. No sean mentirosos y no sean tramposos y no sean farsantes. No son minas abandonadas, son minas sembradas para asesinar campesinos. Ese es el objetivo, y para sembrar el terror a través del narcotráfico, a través del asalto a los pueblos, a través de las masacres, a través de la extorsión, a través de los atentados terroristas, de uno de los cuales puedo hablar con mucha propiedad porque fui su víctima. Es una misión sistemática y clara de ofender a la sociedad para tomarse el poder a través de la violencia, que esta es la dialéctica marxista.
Entonces, miren la diferencia. El presidente Santos va a decir en la Corte Constitucional que tal vez las fuerzas militares, en algunos casos por acción o por omisión, cometieron sí unos delitos de los que estamos todos muy avergonzados y por los que vamos a pedir perdón. Alto ahí, señor Santos. Es posible que algunos militares y que algunos soldados, y respetando su uniforme y su misión, y las órdenes que tenían expresamente asignadas por el mando militar hubieran cometido delitos, como los han cometido los curas y los obispos y los políticos. Todo el mundo delinque, en alguna medida. Eso está claro y por eso existe el Código Penal, que de otra manera no tendría para qué existir. Pero jamás, como institución, nunca el Ejército de Colombia ha estado al servicio de los intereses protervos del terrorismo en contra del pueblo colombiano. Jamás. Eso lo negamos rotundamente. El mando militar no ha hecho otra cosa que cumplir su deber. No ha hecho otra cosa que intentar heroicamente el rescate de nuestros valores tantas veces olvidados y tantas veces sepultados por toneladas de ignominia. Ahí han estado siempre las fuerzas militares de Colombia. Mientras que el mando de las FARC ha estado siempre destinado sistemáticamente a la comisión de estos delitos atroces. Empate no, señor Juan Manuel Santos, empate no, no lo intente, que no lo aceptaremos jamás. Nuestras fuerzas militares son nuestro orgullo, son nuestro consuelo. Sus jefes, sus comandantes han sido siempre modelos de respeto por los derechos humanos. Las FARC son una organización terrorista, son una organización dedicada a cometer todos los delitos atroces de los que la humanidad pueda dolerse. ¿Qué distancia? Usted no me equipare a tiro fijo con cualquiera de los generales que han tenido la alta responsabilidad de ser comandantes de las fuerzas militares. No haga eso. Ni me compare al Mono Jojoy, ni me compare a Fabián Ramírez, ni me compare a cualquiera de esos bandidos que se encuentran en La Habana conversando con usted, con el alto mando militar de Colombia. No cometa esa atrocidad histórica para cometer una atrocidad jurídica peor. Como estamos empatados, todos pedimos perdón y entonces al pedir perdón salimos al otro lado, al ejército. Digamos que no lo vamos a meter a la cárcel, aunque sí los vamos a meter a la cárcel y en la cárcel están muchos de sus mandos, mientras que las FARC, que están empatadas, saldrán a hacer política y a tomarse el país. No, señor presidente Santos, ese es un empate que no le vamos a aceptar. Y eso es lo que usted pretende a través de esos documentos nauseabundos como el que ha presentado el Centro para la Memoria Histórica, que tiene ese objetivo. Porque uno tiene que saber de dónde vienen las aguas y para dónde van antes de saber si se baña en ellas o no. Y esto va derecho a ese empate que usted quiere declarar para que las FARC tengan impunidad y para poder firmar un papel con ellos que será no solamente nuestra deshonra, sino la entrega de todos nuestros valores democráticos a la izquierda comunista, que terminará triunfante después de las 1000 derrotas que le propinó el glorioso ejército de Colombia. Empate no. Usted me quiere confundir a los grandes generales de la historia de Colombia, a mártires como el general Landazábal, a héroes internacionales, a héroes mundiales como el general Valencia Tovar, a hombres de la dignidad y de la condición del general Jorge Enrique Mora Rangel, del general Miguel Vega Uribe, de tantos. No me pongo a enunciarlos porque cometería grandísimas injusticias. ¿Me los quiere comparar con el Mono Jojoy y con Andrés París y con Márquez? No, señor presidente, no, así no se juega contra los sentimientos del pueblo colombiano. No hay empate posible. Tal vez algunos soldados sí respetaron su uniforme. El primero que lo rechaza es el Ejército de Colombia. Pero no, el Ejército de Colombia nunca fue violador sistemático de los derechos humanos, jamás. Nunca ofendió a la población civil por orden superior, jamás. Nunca cometió actos de terror contra los colombianos indefensos como una posición sistemática de los mandos militares, jamás. Lo contrario hicieron las FARC siempre.
Ayer, en el marco jurídico para la paz, quedó claro, entre usted, el doctor Sergio Jaramillo, y su contratista, el fiscal general de la Nación, nos quieren vender la especie de una amnistía y de un indulto de hecho para las FARC, para que usted pueda firmar un documento y quedar tranquilo ante la historia. No, señor Santos, no, señor Santos. Pueden hacer todos los esfuerzos que quieran, pero esos hombres, si quieren perdón, lo tienen que pedir. Y al pedirlo, no quedan absueltos. Quedarán condenados a la cárcel como han sido condenados ante la historia por la conciencia libre del pueblo colombiano. Y a nuestras fuerzas las respeta, porque las llevamos en el corazón, porque son nuestro patrimonio más sagrado y no vamos a permitir que usted las equipare con las FARC, que es lo que pretende ese documento nauseabundo del Centro de la Memoria Histórica que usted está financiando y que es lo que pretende usted con su discurso también nauseabundo ante la Corte Constitucional para defender el marco para la paz. Nos seguimos oponiendo. Por hacerlo, eso casi nos cuesta la vida, señor presidente, aunque usted quiera seguir ocultando de dónde provino el atentado en nuestra contra. Pero estamos dispuestos 1000 veces a dar la vida por la dignidad de Colombia, por su decoro, por su derecho a seguir siendo una nación libre y respetando sus instituciones, como la más gloriosa de ellas, la que representa el sentido de nuestro orden constitucional y de nuestra fuerza interior como país libre, las gloriosas fuerzas militares de Colombia, que usted no puede equiparar con esa manada de bandidos que constituyen las FARC y que la han constituido siempre desde su fundación como un grupo terrorista movido por el comunismo internacional. No, señor presidente Santos, por ahí usted no pasará. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 30 minutos.